Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un libro que hace ya más de un siglo intentó resolver un misterio. ¿Qué es lo que queda de la religión cuando le quitamos la moral, los dogmas, las explicaciones? Pues más racionales. Claro, porque el racionalismo del siglo XIX creía haberlo explicado todo. Exacto. Pero un pensador alemán, Rudolf Otto, sentía que faltaba algo fundamental, como una X misteriosa en el corazón de toda la experiencia. Justamente. Y esa X es el centro de su obra de 1917, Lo Santo. Así que nuestro plan de hoy es seguir las pistas que Otto nos dejó para descifrar esa experiencia. Me gusta. Primero, vamos a ver quién era él, porque su vida nos da la clave de su obsesión. Y luego, nos sumergiremos en el mapa que él mismo dibujó de ese territorio que bautizó como lo luminoso. Me encanta la idea. Un mapa para un territorio inexplorado. Empecemos entonces por el cartógrafo. ¿Quién era Rudolf Otto y por qué se embarcó en esta misión? Bueno, Rudolf Otto fue un teólogo y profesor alemán, nacido en 1869. Su formación fue muy rigurosa, un producto de su tiempo. Estudió a fondo a Lutero y sobre todo a Kant. Y eso es clave, ¿no? Es clave, porque nos muestra a un hombre con un pie en la fe y el otro, digamos, en la filosofía crítica más exigente. No era alguien que aceptara las cosas sin más. Claro, un teólogo que lea a Kant no se va a conformar con respuestas simples. Pero su historia no se quedó solo en las bibliotecas alemanas, ¿verdad? Para nada. Y ese es el punto de inflexión. Otto viajó. Muchísimo. ¿A dónde fue? Estuvo por el norte de África, la India, China, Japón. Y en esos viajes, al visitar templos, sinagogas, mezquitas, se dio cuenta de algo. Más allá de las enormes diferencias en las doctrinas, él sentía una atmósfera común, una especie de, electricidad en el aire, que era la misma en un santuario hindú que en una catedral gótica. Entiendo. Es como si descubriera una señal de radio universal, pero no podía entender que la emitía. Y supongo que su libro fue el intento de construir un receptor para esa señal. Esa es la metáfora perfecta. Se dio cuenta de que el racionalismo de su época no tenía herramientas para analizar esa electricidad. Entonces, su libro, Lo Santo, lo racional y lo irracional en la idea de Dios, fue su intento de construir esas herramientas. Y ya desde el título nos lanza la primera pista, ¿no? La experiencia divina tiene dos caras. Ajá. Ok, desentrañemos eso. Racional e irracional. La parte racional me la imagino. Dios es bueno, es justo, es todopoderoso. Son conceptos que podemos pensar y discutir. ¿Correcto? Otto reconoce esa parte. Dice que es importante, que es necesaria. Pero su argumento revolucionario es que esa es solo la cáscara. El error para él era pensar que la cáscara era toda la fruta. Él sostiene que el núcleo, la esencia de lo divino, es profundamente irracional. Pero irracional no como algo ilógico o absurdo. No, para nada. Es algo que está más allá de la capacidad de nuestros conceptos. A ver si te sigo. Entonces, la idea de que Dios es bueno es una capa que nosotros le ponemos, una interpretación. Pero debajo hay una fuerza pura que no se rige por nuestras ideas de bondad o maldad. Precisamente. Y aquí viene el primer gran desafío. Si está más allá de los conceptos, ¿cómo hablamos de ello? Es una contradicción. Claro. La solución de Otto fue audaz. Si no existe una palabra, pues hay que inventarla. Y ahí es donde nace su famoso término. Ahí es. Él propone la palabra numinoso, que viene del latín numen, que significa divinidad o poder divino. Ok. Y define lo luminoso como la categoría de lo santo, una vez que lo hemos despojado de todos sus componentes éticos y racionales. Es ese excedente de significado, esa electricidad que queda. Y dice que es algo... Arretón. Exacto. Arretón, como decían los griegos. Inefable. No se puede enseñar como una fórmula matemática. Solo se puede suscitar, evocar en el espíritu de alguien. Ok, ya tenemos el nombre de esa X misteriosa. Pero, ¿cómo se siente? Si yo me encuentro con eso luminoso, ¿qué me pasa por dentro? ¿Cuál es la reacción humana a esa fuerza? Esa es la siguiente pieza del mapa.
Otto lo llama el sentimiento de criatura. Sentimiento de criatura. Es nuestra reacción subjetiva, casi instintiva, ante la presencia de lo luminoso. Y aquí él discute con otro gran teólogo, Schleiermacher, quien hablaba de un sentimiento de dependencia absoluta. Otto dice que dependencia se queda corto. Claro, dependencia suena a que necesito a alguien para algo, como un niño depende de sus padres. Pero esto parece otra cosa. Es mucho más radical. El ejemplo que usa Otto es potentísimo. Es la reacción de Abraham en la Biblia cuando dice, yo que soy polvo y ceniza. ¡Wow! No es dependo de ti. Es, frente a ti, yo no soy nada. Es la conciencia sobrecogedora de la propia nulidad, de ser algo efímero y contingente frente a una realidad abrumadora que está por encima de todo lo creado. Me viene a la mente una imagen del telescopio James Webb, una de esas nebulosas donde nacen estrellas, y de repente sentir la escala del universo y la propia insignificancia. No es miedo, no es dependencia, es una sensación de anulación. Esa es exactamente la sensación. Y esa sensación es la puerta de entrada a la dualidad que define toda la experiencia luminosa, lo que Otto llama una extraña armonía de contraste. Ah, claro. Porque esta fuerza nos provoca dos sentimientos opuestos al mismo tiempo. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, en esa tensión. Empecemos por el lado más oscuro, el del terror. Ese es el primer polo, el mysterium tremendum. Podemos descomponerlo. Primero, tremendum. Tremendum. No es el miedo normal a un peligro concreto, como un perro que te ladra. Es un pavor sagrado, un terror ante algo que te supera por completo. Otto lo relaciona con la idea de la orge, o la cólera divina. Elementos más. La majestas, que es la prepotencia absoluta, el poder que te aplasta y provoca ese sentimiento de criatura, y la energía, la vitalidad desbordante, la sensación de estar frente a algo vivo, activo, en movimiento. Es como estar frente a un volcán en erupción. No es que tengas miedo de que una piedra te golpee, es el pavor ante la fuerza bruta, incalculable y viva de la naturaleza misma. Un ejemplo perfecto. Y el otro componente es el mysterium. Y de nuevo, no es un misterio como un acertijo que hay que resolver. Es lo absolutamente heterogéneo, lo radicalmente otro. Algo que no se parece a nada que conozcamos. A nada. Rompe todas nuestras categorías mentales. Imagina el primer encuentro con una inteligencia artificial verdaderamente consciente. No sería como hablar con una persona más lista. Sería algo tan fundamentalmente diferente que nos dejaría sin palabras, en un estado de estupor, de asombro paralizante. Eso es lo que Otto intenta capturar. Pero si la experiencia fuera solo este pavor paralizante ante un poder incomprensible, la reacción lógica sería salir corriendo. Nadie querría acercarse a eso. Tiene que haber algo más. Y lo hay, claro que lo hay. Ese es el segundo polo, el contrapunto que crea la armonía, el aspecto fascinans. El fascinans. Es el elemento de beatitud, de gracia, de una dicha superabundante que nos atrae, nos hechiza, nos embriaga. Es la sensación de que en medio de ese poder aterrador hay algo indescriptiblemente bello y deseable. ¡Qué idea tan potente! Porque eso explica por qué la gente no huye. No es solo sumisión ante el poder, es que hay algo irresistiblemente hermoso en ese poder, aunque sea aterrador. Es casi como una adicción a lo divino. La polilla que vuela hacia la llama. Justo esa imagen tenía en mente. Es la metáfora perfecta. La polilla sabe que la llama la puede destruir, pero no puede evitar sentirse atraída por su luz y su calor. Para Otto, esa tensión es la esencia de la experiencia religiosa profunda. Somos repelidos y atraídos al mismo tiempo. Exacto. Repelidos por la majestad del tremendum y simultáneamente atraídos por la gracia del fascinans. Es estar al borde de un acantilado. Te aterra la caída, pero al mismo tiempo te fascina la inmensidad. Ese vértigo es lo luminoso. Me queda mucho más claro. Pero volvemos al problema inicial. Si todo esto es inefable, si no se puede poner en palabras claras, ¿cómo se transmite de una persona a otra, de una generación a la siguiente? ¿Cómo se comunica? Otto dedica una parte importante del libro a esto. Él dice que lo luminoso no se enseña, se suscita. No lo explicas, lo provocas. Exacto. No puedes explicarlo.
pero puedes crear las condiciones para que otra persona lo sienta. Y aquí los medios indirectos son cruciales, sobre todo el arte. Como la arquitectura. Claro, piensa en la arquitectura religiosa, el uso deliberado del silencio, del vacío en una gran mezquita o de la oscuridad en una catedral gótica. No te están diciendo nada con conceptos, pero están creando un ambiente que apunta hacia el misterio. Señalan a la luna sin ser la luna. Exacto. Y la analogía que él considera más potente es la música. Una canción puede tener una letra, que es la parte racional, con conceptos claros como el amor, la tristeza, la alegría. Ok. Pero luego está la melodía, la armonía, el ritmo, la música misma. Y eso nos conmueve de una forma que nadie puede explicar con palabras. Puedes sentir una profunda melancolía escuchando una pieza sin letra y no sabrías decir por qué. Totalmente. A veces una pieza orquestal sin una sola palabra te puede llevar a un estado emocional que ninguna explicación podría provocar. Para Otto, la música es un esquema perfecto de lo luminoso. Es la unión de lo racional, la estructura, la letra si la hay, y lo irracional, esa emoción pura que evoca la melodía. Y esta experiencia evoluciona, ¿no? No es estática. Justo. Otto explica que evoluciona. Comienza en formas que él llama rudas, como el pavor a los demonios o el sentimiento de lo siniestro en un cuento de fantasmas, que sería como la primera palpitación de lo luminoso. Y con el tiempo se refina. A lo largo de la historia, esa experiencia se va, refinando, moralizando y racionalizando, hasta alcanzar formas mucho más complejas y puras. Esto nos lleva a una pregunta fundamental. Si esta capacidad para sentir lo luminoso, este vértigo sagrado, ¿es universal? ¿De dónde viene? ¿Es algo que aprendemos de la cultura o es algo que ya está en nosotros? Aquí llegamos al núcleo filosófico de su argumento, y es donde su formación kantiana sale a relucir con toda su fuerza. Otto afirma que la categoría de lo santo es a priori. Un momento, a priori es un término potente. Para quien no esté familiarizado con Kant, significa que es algo que no deriva de la experiencia, sino que es una condición previa para que la experiencia sea posible. Exacto. Entonces, ¿Otto está diciendo que nacemos con una especie de sensor de lo divino? Es una forma muy buena de ponerlo. Él cita directamente a Kant. Aunque todo nuestro conocimiento comience con la experiencia, no por eso todo él se origina en la experiencia. Ah, claro. La idea es que las experiencias del mundo, ver una tormenta, escuchar un relato, participar en un ritual, actúan solo como estímulos, como chispas que encienden una capacidad que ya está latente en lo más profundo de nuestro espíritu. El fondo del alma, que decían los místicos. Ese mismo, el Seelengrund. Para que exista una historia de la religión, el espíritu humano ya tiene que estar de alguna manera cualificado para ella. Es como tener una semilla dentro. La semilla no es el árbol, pero contiene toda la potencialidad. Y la experiencia es el agua y el sol que la hacen germinar. Esa es la idea. La religión no aparece de la nada. El espíritu humano ya posee esta disposición innata y la experiencia religiosa completa es una síntesis que ocurre dentro de nosotros, uniendo esa percepción irracional de lo luminoso con los conceptos racionales que desarrollamos para intentar entenderla. Pero aquí me surge una duda. Si esta capacidad es innata, como una semilla en cada persona, ¿por qué la historia es tan importante? ¿Por qué dependemos de figuras como los profetas, los místicos o los fundadores de religiones? ¿Por qué no germina esa semilla por sí sola en todo el mundo? Gran pregunta, y Otto tiene una respuesta para cerrar el círculo. Él dice que la historia es el escenario indispensable donde esa disposición latente se despierta y madura. Se necesitan mutuamente. Claro. Sin los estímulos de la historia, los relatos, las comunidades, los eventos, esa capacidad permanecería dormida, como un tesoro de representaciones oscuras en el fondo de nuestra mente. No hay una religión natural pura opuesta a una religión histórica. Entiendo. Y para explicar el rol de esas figuras especiales, Otto introduce un último concepto, la facultad divinatoria. Facultad divinatoria. Es la capacidad de reconocer y percibir lo santo actuando en el mundo. La mayoría de la gente, dice él, la posee de forma receptiva. Es decir, podemos sentirlo cuando alguien nos lo muestra, cuando estamos en el lugar correcto. Pero hay gente que la tiene más desarrollada. Exacto.
Ciertas figuras, los profetas, los videntes, los artistas geniales, la poseen en un grado creador y superior. O sea, son personas con una sensibilidad especial, como si la mayoría de nosotros viéramos el mundo en blanco y negro y ellos de repente pueden ver un nuevo color. Y lo más importante, son capaces de describírselo a los demás. Exactamente. Ellos son las potencias de creación religiosa. No inventan lo luminoso de la nada, sino que lo perciben con una claridad única y lo revelan a la comunidad, despertando esa facultad receptiva en los demás. Son los que nos invitan a mirar. Son los que primero sienten el vértigo en el acantilado y luego invitan a los demás a asomarse. ¡Qué viaje! Entonces, resumiendo, partimos de un pensador, Rudolf Otto, que se dio cuenta de que al corazón de la experiencia religiosa le faltaba una pieza en el mapa racional de su época. Ajá. Y esa pieza resultó ser lo luminoso, una fuerza primordial y racional que nos atrae y nos aterra al mismo tiempo. Una fuerza que no se aprende de un libro, sino que se despierta desde una capacidad latente en lo más profundo de nuestro espíritu, gracias a los estímulos del arte, la naturaleza y la historia. Es un recordatorio de que, Sí, es un recordatorio de que junto a la doctrina y la moral, en el núcleo de la fe, yace un misterio que nos sobrecoge y nos fascina a la vez. para quienes quieran ir directamente a la fuente, la obra es Lo Santo, lo racional y lo irracional en la idea de Dios, de Rudolf Otto. La edición que hemos manejado es la de Alianza Editorial en una ya clásica traducción de Fernando Vela. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si Otto tiene razón y esta capacidad para experimentar lo luminoso es una parte fundamental de nuestro espíritu, Entonces, ¿en qué fenómenos de nuestro mundo secularizado de hoy podríamos estar sintiendo los ecos de ese antiguo pavor y fascinación? Quizá no en un templo, sino al contemplar la inmensidad del cosmos, en el vértigo ante una inteligencia artificial que empieza a parecer consciente, o en la sobrecogedora belleza de una obra de arte que nos deja sin palabras. ¿Son esos los nuevos espacios donde nuestro espíritu se asoma al acantilado?